México acaba de sacudir el tablero global con una jugada que nadie vio venir, el arresto de 3 agentes de la DEA en suelo nacional. No es un error diplomático. Es un mensaje claro. Un grito de soberanía. Un acto que marcará un antes y un después en las relaciones entre México y Estados Unidos. Por primera vez en la historia reciente, la Guardia Nacional, junto con la Secretaría de Seguridad, detuvo a oficiales extranjeros que operaban de forma clandestina en Toluca. Equipados con tecnología de espionaje, armas no registradas y equipos de interceptación, estos agentes violaban acuerdos bilaterales y espiaban a ciudadanos mexicanos sin autorización alguna. Lo que para muchos parecía una conspiración o una exageración nacionalista, hoy es una realidad que está desatando una tormenta diplomática sin precedentes. La presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó callada. Afirmó con firmeza que México es un país libre, soberano e independiente, y que jamás se aceptará la presencia de fuerzas armadas extranjeras operando sin control. Lo ocurrido en Toluca no fue un accidente, fue una operación planeada durante meses por las autoridades mexicanas, que habían detectado movimientos irregulares de la DEA en estados clave como Sinaloa, Sonora y Jalisco. Vuelos de drones no autorizados, seguimientos encubiertos, filtración de información confidencial, todo apuntaba a una operación paralela que México no estaba dispuesto a tolerar. Y no es la primera vez que la DEA actúa como si el país le perteneciera. Desde los años 80, con el caso Camarena, la agencia ha operado con una mezcla de secretismo y arrogancia, infiltrando gobiernos, manipulando narrativas y desatando crisis bilaterales. En 2020, la detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles sin previo aviso generó una indignación nacional tan grande que obligó a reformar las leyes de seguridad. Desde entonces, los agentes extranjeros están obligados a informar todos sus movimientos y no pueden actuar de forma unilateral. Pero algunos, como los detenidos en Toluca, pensaron que podían saltarse las reglas. Pensaron que México no se atrevería. Se equivocaron. Este arresto no solo encendió las redes sociales, también despertó un sentimiento profundo de dignidad nacional. Las calles de muchas ciudades se llenaron de mensajes de apoyo al gobierno. En Twitter, los hashtags #México se respeta y #fuera de EA dominaron la conversación durante horas. Voces de todas las edades, desde jóvenes activistas hasta veteranos de guerra, se unieron para celebrar lo que consideran un acto de valentía política sin precedentes. Incluso dentro del Congreso, senadores de distintos partidos respaldaron la decisión de la presidenta y exigieron una revisión completa de la relación con las agencias de inteligencia extranjeras. Mientras tanto, la reacción del gobierno estadounidense no se hizo esperar. Donald Trump, en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, expresó su profunda decepción ante la decisión mexicana y amenazó con suspender visas a más agentes de la DEA. Pero México no retrocedió. Trasladó a los detenidos a un penal de máxima seguridad y anunció que serán juzgados por espionaje, violación de la ley migratoria y portación ilegal de armas. Se trata de delitos graves que podrían llevarlos a prisión por décadas. Y lo más importante, el gobierno mexicano exigió una disculpa formal y la suspensión inmediata de todas las operaciones encubiertas de la DEA en territorio nacional. Pero este no es solo un conflicto entre gobiernos. Es una guerra de relatos. Una disputa por quien tiene derecho a vigilar, a investigar y, sobre todo, a decidir sobre el futuro de un país. En el centro de la tormenta está la pregunta que millones de mexicanos se están haciendo: ¿hasta cuándo se permitirá que agencias extranjeras operen como si México fuera su patio trasero? La respuesta de la presidenta ha sido firme. En una declaración transmitida en cadena nacional, Claudia Sheinbaum aseguró que el territorio nacional es inviolable y nadie, absolutamente nadie, actuará en él sin permiso de las autoridades mexicanas. Es un punto de quiebre. Y la gente lo sabe. La operación en Toluca no fue un acto impulsivo. Según fuentes de la Secretaría de Gobernación, fue el resultado de meses de recopilación de inteligencia nacional. Drones no autorizados sobrevolando comunidades indígenas, comunicaciones intervenidas ilegalmente, vigilancia a líderes sociales y activistas ambientales. Todo esto encendió las alarmas.
Y cuando se confirmaron las identidades de los agentes infiltrados, el operativo fue ejecutado con precisión quirúrgica. El país entero observó cómo el mito de la DEA intocable se desmoronaba en tiempo real. Las imágenes del arresto se filtraron, mostrando a los agentes esposados, rodeados por elementos de la Guardia Nacional, mientras eran trasladados bajo estrictas medidas de seguridad. Lo más impactante fue descubrir que los agentes no solo espiaban a funcionarios del gobierno, sino también a comunidades enteras. Líderes campesinos y defensores del medio ambiente estaban siendo monitoreados sin justificación. Esto generó una ola de indignación en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde históricamente se ha denunciado la intervención extranjera disfrazada de ayuda. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Gente que notó vehículos sospechosos, drones sobre sus casas, personas que hablaban inglés vigilando asambleas comunitarias. El mensaje era claro, algo grande estaba pasando y el gobierno, esta vez, no lo iba a dejar pasar. Mientras en México se celebraba el acto como una victoria de la soberanía, en Estados Unidos los medios reaccionaron con escepticismo y alarma. CNN y Fox News abrieron sus noticieros con titulares como "Crisis diplomática en ascenso" y "México desafía a Washington". Editoriales en The Washington Post y The New York Times cuestionaron si este movimiento podría escalar hacia una ruptura bilateral más profunda. Pero en México, el tono era distinto. Editoriales en La Jornada y Proceso hablaban de un acto de valentía. De un gobierno que por fin decía basta. Que ponía límites. Que hablaba con voz propia. En el Congreso mexicano, se escucharon discursos cargados de emoción. Senadores de izquierda y derecha coincidieron por una vez en algo: la soberanía no se negocia. El arresto de los agentes fue defendido incluso por exfuncionarios que en el pasado habían evitado confrontaciones con Washington. La narrativa de sumisión empezó a agrietarse. Y con cada grieta, el respaldo popular crecía. Las redes sociales ardían con imágenes, memes y videos celebrando la captura. En plazas públicas, se organizaron actos simbólicos de respaldo al gobierno. Ya basta de ser colonia, decían las pancartas. Y en muchos rincones del país, se sintió un eco de algo más profundo, una herida histórica empezaba a sanar. La tensión diplomática escaló rápidamente. El embajador de Estados Unidos en México solicitó una reunión de emergencia con la canciller mexicana. Mientras tanto, el Departamento de Estado emitía comunicados ambiguos, intentando minimizar el impacto del arresto sin negar los hechos. Pero era tarde. La imagen de los agentes esposados circulaba por todo el mundo. El simbolismo era innegable. Por primera vez en la historia reciente, México había arrestado a representantes de la agencia más temida de Estados Unidos y los estaba procesando bajo sus propias leyes. En Washington, algunos sectores políticos hablaron de represalias, otros pidieron cautela. Pero México ya no escuchaba órdenes, escuchaba a su gente. En el norte del país, la reacción fue aún más visceral. En ciudades como Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana, donde la presencia de agencias extranjeras ha sido parte del paisaje por décadas, se organizaron marchas para exigir que todos los agentes foráneos sean retirados del país. Las pancartas decían: "México no se vende", DEA, Go Home y Claudia Valiente. En redes sociales, artistas, periodistas y académicos respaldaban la decisión presidencial, señalando que este era el tipo de firmeza que durante años se le había reclamado al gobierno mexicano. Incluso entre críticos habituales del oficialismo, hubo un reconocimiento: se había trazado una línea. Y esa línea ya no podía cruzarse sin consecuencias. A medida que avanzaba la semana, se revelaron más detalles del operativo. Las autoridades mexicanas informaron que los agentes arrestados estaban realizando seguimientos a funcionarios de la Secretaría de Energía, presuntamente por su implicación en negociaciones estratégicas con países como Rusia y Venezuela. Además, se encontraron documentos clasificados y mapas detallados de instalaciones gubernamentales. Todo indicaba una operación encubierta a gran escala, sin coordinación alguna con el gobierno mexicano. El escándalo crecía. Y con él,
la determinación de llevar el proceso hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía General de la República anunció que se abriría una carpeta de investigación por delitos contra la seguridad nacional. En los sectores conservadores de Estados Unidos, las reacciones se volvieron más agresivas. Donald Trump declaró en un mitin en Ohio que México está jugando con fuego y pidió al Congreso suspender los acuerdos de cooperación bilateral. Algunos analistas advirtieron sobre una posible crisis económica si se cancelaban tratados de colaboración. Sin embargo, en México, la presidenta Sheinbaum respondió con calma pero con firmeza: cooperación sí, subordinación nunca. Su frase se convirtió en lema nacional. Fue impresa en camisetas, pancartas, murales. Y más importante aún, quedó grabada en la memoria colectiva como el momento en que México levantó la voz. En medio de esta tormenta política, hubo una señal aún más poderosa: la aprobación ciudadana. Las encuestas revelaban que más del 75% de los mexicanos apoyaban el arresto de los agentes de la DEA. No se trataba de una maniobra populista. Era el reflejo de una demanda acumulada por décadas. De una nación que, por fin, sentía que su gobierno actuaba en defensa de su integridad. El mensaje estaba claro: México ha cambiado. Ya no es el país que agacha la cabeza. Es una nación que defiende su dignidad, su territorio y su derecho a decidir su destino sin tutelajes.